Hola Carlos, buenas tardes. Sí, sí, tarde, sí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, ¿usted? Bien, también. Pues otra Qué bueno. vez conmigo. No pasa nada. A ver. Incluso ya me adelantó el director que dice que puesto que los tiempos de los profesores son como muy acotados en matemáticas, me adelantó que quizás yo les voy a dar todas las que son de matemáticas. Ok. Entonces, pues, a ver si es cierto o no. Depende de lo que diga el profe, a ver qué onda. Exactamente, pero sí me dijo, yo creo que de aquí hasta que termine su módulo, Ujú. todas las materias de matemáticas vas a encargarte, porque creo que ustedes tenían a una maestra, ¿no? Generalmente, creo que la maestra Ana, No, 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 la creo que maestra creo que sí. también les daba física. Sí, sí, así es. Ujú. Entonces, me parece que creo que por una situación de salud, ahorita está como que no puede dar clases, entonces ella era la que se encargaba de Mm. los turnos ya del nocturno, que le llamaban así. Ok. Ujú. Pero bueno, pues vamos a entonces a comenzar. En este módulo solo es una materia que es probabilidad y estadística, Ujú. entonces es mucho más sencillo que lo que vimos en cálculo, que fue un poquito más complejo y más abstracto. Sí. Aquí sí vamos a tener que hacer uso de muchas operaciones elementales, puesto que tenemos que recordar cómo se hacía, por ejemplo, una suma o una resta de fracciones, entonces, pero vamos a ir viéndolo a detalle. Ujú. Entonces, bueno, déjame aquí cambiar el título. Vamos a probabilidad y estadística. Probabilidad y estadística. Muy bien, entonces lo primero voy a poner un cuadro de texto. Muy bien, entonces, bueno, pues el objetivo de esta materia es encontrar mediante el análisis de datos. Y bueno, hay muchos conceptos aquí que debemos de definir justo, pero ahorita lo pongo como de manera general. Encontrar mediante el análisis de datos una interpretación de los mismos y tomar decisiones futuras. Es decir, por ejemplo, en probabilidad estadística, una de las cosas que tenemos como a bien, por decirlo así, como relacionado es con la parte del clima. Por ejemplo, cuando a veces nuestras aplicaciones de teléfono o bien de pronto si pensamos en la televisión donde nos muestran cómo va a estar el clima, es una parte donde nosotros tenemos aquí el uso o el análisis de dichos datos y que a veces suele generar confusión, porque, por ejemplo, no sé allá donde tú vivas en Tamaulipas, cómo está el clima ahorita. Pues ahorita está pues más o menos fresco. Bueno, Ujú. no está El tan fresco, caluroso. ¿cómo se interpreta? No sé decirle la ¿Como verdad. cuántos grados? Ujú. Es que quítela de tiempo, chalos. Pero no sé, como eh, unos 19, 18 grados más o menos. Ah, ok, perfecto. Bueno, porque aquí donde yo estoy estamos a 22 grados, pero en la noche baja hasta 4 grados. Pero quiero pensar Sí. que en tu caso, como estás en el norte, baja todavía más. Sí, a veces llega a bajar un poquito más, dependiendo de, pues también, a veces cuando los pronósticos del tiempo, pues, ¿qué es lo que nos dicen? Que nos dicen que hay Un la frente frío, máxima es ¿no? Ujú, de 22 ujú. y la mínima puede llegar a ser hasta de 12 o menor. Ok, perfecto. Y ahí es donde tenemos que utilizar los datos porque no es la misma temperatura si lo enfocamos en la parte norte de México que yo que estoy en el centro. Entonces, evidentemente, tienden a cambiar. Entonces, ese es el objetivo de nuestra materia. Una vez que nosotros tenemos los datos, interpretarlos y ver qué decisiones podemos tomar.
¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, 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 por el momento no. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar esta materia? Ok, examen final vale el 65% y las tareas valen el 35%. Aquí me gustaría enfatizar, a ver, déjame colocarlo así, consideraciones. Uno, la calificación mínima para aprobar es de 7. Ok. Número 2, no se aceptan tareas a destiempo a menos que sea por una situación previamente justificada. Y si hay al menos algún error y no sé, nos dice que lo tenemos que cambiar, tampoco se podría. Podemos implementar eso, pero aquí el detalle sería en los tiempos de ustedes, porque vamos a suponer, dejamos la primera tarea que se las voy a dejar a partir de mañana para que se entregue hasta el sábado, Ujú. puesto que yo recorrí un día por la clase. Entonces, pensemos, vamos a suponer, eh, yo la califico el domingo, por decirlo así, pero se espera que en el mismo domingo se haga la corrección. ¿Sí me explicó? Es Ah, ok, decir, que yo sí, sí. digo, ok, te equivocaste en el ejercicio 7, pero que la corrección no vaya a ser a que la entregues hasta el final del módulo. Ah, ok, Ujú. Entonces, no sé si eso sea conveniente, porque también tendría que ver los tiempos de ustedes. sí, sí. Bueno, ahorita por el momento Isidro no sé qué le ha pasado, está desaparecido, pero sí, ahora sería Ah, platicarlo ok. con él. Ah, ok, perfecto. Son ustedes 7, pero en sí creo que no son 7, ¿verdad? Sino, creo que ustedes, por lo que recuerdo, tenían como un grupo de estudio. Ujú. De hecho, somos un poquito más. El problema es de que muchos lo que hacen ahorita es nada más ver los videos, no asisten a la Ujú, clase, ven los videos, entregan tareas y hacen exámenes, este, pero pues no están en sí en la clase, vaya, así que como estamos ahorita. ujú. Yo sugiero lo siguiente. Lo voy a poner aquí como el apartado 3. Y lo vamos a poner así. Se pueden corregir tareas, pero de manera inmediata. Pero lo voy a colocar aquí entre, ahí le voy a poner ay, se me fue el nombre de este símbolo. Paréntesis. Estrellita, ¿no? O no, Ah, ¿cómo ok, se llama? un Sí, asterisco. asterisco, exactamente, ese es el correcto. Lo voy a poner así, pero entonces yo te encargaría de favor, que es, bueno, yo supongo tendrán algún tipo de grupo de WhatsApp o algo así, Ujú. les preguntes que la propuesta es esa, ¿no? Que si, por ejemplo, yo la califico el domingo, la tarea, se espera que el mismo domingo hagan las correcciones. Mm, perfecto. Entonces, si ellos dicen, no, es que yo trabajo, que yo salgo, que la familia y todo, está bien, pero tenemos que llegar a un acuerdo en común. Ujú. Sí, el objetivo es para que no les vaya mal, pero es que a veces, por ejemplo, sí me ha tocado ver que se la puedo corregir y yo, pues, ¿cuál tarea? Desde la uno ya llevamos la 4. Sí, Entonces, sí es un poquito pesado porque me va atrasando en las calificaciones. ok. Ujú. Entonces, así lo voy a dejar, pero es bajo el supuesto en el que pues sí, en el que si me harías el favor de comentarles y si todos llegan a, bueno, tú ya me dijiste que por ti no hay problema, Ujú. pero si de pronto hay alguno de ellos que tiene alguna otra situación, entonces pues ya que me lo comente. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, perfecto. Bueno, vamos ahora con la parte de nuestra bibliografía. En sí, puesto que nuestro módulo es de 4 semanas, nuestra bibliografía sí está extensa, entonces, ojo aquí, voy a ponerlo. Ah, otra cosa que iba a preguntar. Digo, aquí pues eres tú e Isidro, ¿no? Que son los que se conectan con mayor frecuencia.
Ujú. Evidentemente la clase siguiente sí será en sábado, pero mi pregunta es, ¿la hacemos continua como la llevábamos en las materias del módulo de octubre que nos conocimos o bien la dejamos con los recesos de 20 minutos? Pues yo digo que Isidro, bueno, en sí Isidro estaba de acuerdo con lo que fuera seguido, así Ah, que me imagino que se va a querer seguir trabajando igual. ok, perfecto. Por Bueno, mí no hay problema, por cualquiera de las dos formas, la verdad que entiendo. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el libro que vamos a utilizar? El libro es llamado Estadística Matemática. Voy a poner aquí la imagen. Ahí está el libro. una Y aplicación. los autores, ahorita los pongo. Aquí están. Wackerly, Mendenhall y el otro es Schiffer. Entonces, va a ser el libro que vamos a utilizar en el curso. Ujú. Yo lo tengo en formato PDF, lo voy a subir en cuanto terminemos nuestra sesión, pero sí me gustaría comentarlo aquí. Este va a incluir todo probabilidad estadística e incluso nos va a servir para probabilidad estadística 2, que es la otra que también se lleva. Está disfrazada con otro nombre. No me acuerdo ahorita el nombre, pero está disfrazado. Pero de una vez para que ya lo tengamos en cuenta. Ujú. Lo buscamos en PDF. ¿Mande? Lo buscamos en PDF. No, yo lo tengo. Ah, Entonces lo voy a subir al tablón y ahí lo descarga. bueno, Ujú, sin perfecto. problema. Ok, entonces este va a ser el libro, nos va a ayudar tanto para la parte de probabilidad, pero también para la parte de estadística. Ahora, otra cosa antes de iniciar ya con los contenidos, vamos, a pesar de que la materia se llama probabilidad estadística, siempre empezamos con estadística, porque la probabilidad es una parte de la estadística, o bien va a partir de todos los conceptos que establezcamos en la otra, en el otro concepto que es estadística. Entonces, Ujú. siempre se empieza con estadística y al final va a probabilidad, aunque no sé por qué siempre le ponen probabilidad estadística cuando va primero la otra. Ujú. Nada más aquí es justo voy a hacer un cambio. Ujú. ¿Dudas? No, Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a colocar como título conceptos básicos de estadística. Ok, bueno. Dentro de los conceptos básicos de estadística, vamos a definir primero lo que es la estadística. Entonces, la estadística, por definición, es la rama de las matemáticas que estudia la recopilación, estudio y análisis de datos. Ujú. Y entonces aquí entra un nuevo concepto de qué es un dato. Bueno, pues un dato es lo que se quiere estudiar. Por ejemplo, si yo quiero conocer dentro de este grupo cuál es su música favorita, entonces mi dato se convierte en algo llamado música favorita. Y entonces, ¿en qué se encarga la estadística? Bueno, va a estudiar la recopilación, es decir, yo voy a preguntarle a cada uno de los que están en Classroom, ok, ¿qué música te gusta? Ponme tres tipos. Después voy a estudiar todas las respuestas que me dieron y decir, ah, pues aquí les gusta más un tipo de música más que otro. Y cuando yo digo análisis es porque de ahí voy a decir, ah, bueno, quizás, no sé, en alguno de los videos va a poner un fondo musical que sea con respecto a la música que a ellos les gusta. Ujú. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a estadística y dato. no, no. Ok, perfecto. Bueno, otro de los elementos básicos de estadística es la parte de una población. Entonces, una población no es otra cosa más que todo lo que se tiene que estudiar y analizar. Es decir, si yo digo en este caso, pues voy a estudiar el tipo de música que les gusta a este grupo, entonces mi población serían los 7 estudiantes que No conforman les al crees. grupo. Ujú. Sin embargo, aquí
Y esto es algo que pasa muy seguido, no solamente es en un caso particular en este grupo, sino en muchos otros contextos. A veces no es posible tomar a todos los elementos que conforman a la población y entonces tomamos nosotros algo llamado una muestra. Una muestra es una parte de una población. Es decir, cuando yo no puedo estudiarlo por completo, entonces tomo un pedacito de, entonces geométricamente, aquí tenemos la población. Ujú, Ok, a ver, aquí voy a ponerlo así. Y dentro de la población debe de estar la muestra. Ok, y bueno, voy a señalarlo con flechas. Entonces, en este caso, la población, ok, o si no lo pongo en un mismo color. Por ejemplo, población, voy a colocarlo en color rosa y entonces aquí voy a colocar el contorno de rosa. Ahí está. Y la muestra la voy a colocar en verde y este voy a colocarlo en verde también. Ujú. Entonces ahí tenemos la población y el otro es la muestra. Entonces la muestra sería una parte de, por ejemplo, si yo ahorita quisiera averiguar el tipo de música que le gusta a este grupo, entonces tú serías un ejemplo de una muestra porque estoy tomando una parte del grupo y yo te puedo preguntar la música favorita y sobre eso puedo decir, bueno, pues evidentemente pues ya sé el tipo de música que le gusta a este grupo. Sin embargo, podríamos decir, pero ¿qué tal que Carlos le gusta otro tipo de música? ¿Ok? Entonces, es cierto que la muestra es una parte de una población que está sujeto a errores. Entonces vamos a suponer que quizás a todos los demás les gusta la música norteña y a Carlos le gusta la música de rock. Entonces ahí ya me equivoqué porque la muestra que yo elegí no es consistente con el tipo de música que le gustan a los otros seis. Ujú. ¿Dudas? sí No, pero sí soy. Ah, ok, perfecto. Entonces, ok, te gusta otro tipo de música. Muy bien. Bueno, esta parte de diferencia entre una población y una muestra, que claro, estamos Ujú, sujetos a errores, sucedió mucho ahora que estuvo la parte del COVID. Incluso cuando estaban estudiando los casos, por ejemplo, en los noticieros siempre salían unas cifras y de pronto nosotros teníamos entendido que eran otras cifras. Incluso uno podría decir, ah, es que hay más casos de lo que está diciendo el gobierno. Ah, claro, no estoy diciendo que el gobierno nunca nos miente, eso sería absurdo pensarlo, ujú, pero lo que sí puedo afirmar desde el punto de vista matemático es que quizás la muestra que tomaron no fue tan consistente para tomar ciertas decisiones. Ujú. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, no. Ok, Pero perfecto. bueno, aunque Ajá. ahorita que le estaba comentando eso, o sea, se podría tomar a consideración de, como en lo que vimos en las clases anteriores, de que, no sé, dentro de 3 años voy a tener cierta cantidad de patos. ¿Es lo mismo? Exactamente. Porque uno hace ciertas inferencias, pero a veces no conocemos todas las variables que pueden estar involucradas. Es decir, uno podría decir en el ejemplo de donde estudiamos de las manzanas, ¿no? Que decíamos Ujú, de cuántas manzanas como máximo podemos obtener, pero no estábamos considerando qué tal que hay una sequía, qué tal que se acaba el agua como fue en Monterrey, ¿no? Que ya no hubo sí. agua. Entonces, como no estamos considerando esos parámetros, quizás nuestro estudio se vuelve todavía más inestable y por consiguiente, quizás si teníamos o pretendíamos que las manzanas nos duraran cierto tiempo, realmente nos dura menos. Ujú, Y no es ok, porque nos hayamos equivocado, es que quizás la muestra que elegimos fue muy pequeña o no se ajustaba a la realidad. ujú, Ujú. Es, por ejemplo, uno puede decir ahora en enero, que eso es cuando ya empiezan a subir los precios, uno puede decir, pues a mí no me va a afectar, pero en realidad no conocemos el contexto. Quizás también se atrasan los pagos en el trabajo o cosas por ese estilo. sí, pues sí. Ujú. ¿Dudas? No. Ok, entonces esa es una población
y una muestra, que Muestra. son como los elementos más importantes dentro de la estadística. Comento esto porque más adelante vamos a estar revisando conceptos que indiquen una parte, población muestral. Entonces, sabemos que muestra es una parte pequeñita de la población que puede estar sujeto a ciertas inconsistencias. Bien, no sé si pueda continuar. Claro. Ok, bueno. Duplico diapositiva y bueno, vamos ahora con la parte de los datos. Entonces, los datos se pueden clasificar como, y bueno, tendríamos datos cualitativos, ¿m? Cuantitativo. Que a su vez se clasifican, bueno, se subclasifican como nominales y ordinales. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, los datos cualitativos son aquellos ¿Se calcula? que ¿Que son expresan una calculables? cualidad. ¿Mm? Mm, Por eso dice cualitativo, porque hay una cualidad de por medio. Por ejemplo, si ya. yo pregunto, ok, a ver, Carlos, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. ¿El rojo? Bueno, el rojo y el negro en sí. Ok, Son dos. rojo y negro. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que estamos definiendo una cualidad. Es decir, la respuesta no fue, si yo te pregunto, ¿cuál es tu color favorito? No me dices 49. No tendría sentido, porque estamos definiendo una cualidad. Ujú. Ujú. O, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuáles son las prendas que tú utilizas más con frecuencia? Es decir, pantalón de vestir, pantalón de mezclilla, camisa, playera, ¿qué utilizas? Camisas tipo polo, que son las que más me Ujú. gustan. Tenis y pantalón de mezclilla. Ok, y ahí estamos definiendo ciertas cualidades. No, no es aquí el hecho de que si yo te digo, ¿cómo te llegas a vestir? Dices 13, 15 y 19. No tendría sentido porque finalmente Sí. estamos definiendo una cualidad. Ahora, ¿cuáles son los datos cualitativos nominales? Entonces aquí voy a poner datos, voy a poner inciso A, Ok. datos cualitativos nominales son aquellos que no llevan un orden. Ujú. Es decir, como el color de preferencia, tipo de ropa, ujú, estado civil, por ejemplo. Es decir, aquí no hay un orden. Es decir, uno puede decir soy soltero, soy casado, soy separado, divorciado, viudo, infinidades de cualidades que podemos tener. Ahora, los datos cualitativos ordinales Mm, son aquellos que llevan un orden. Ujú. ok. Entonces, si por ejemplo yo digo, ¿a qué edad se considera un adolescente? Mm, 13, 14. 13, 14, definen una cualidad, es decir, un adolescente lo estamos definiendo como alguien que tiene 13, 14 o 15 años. Ujú. ¿Dudas? Y ahí sí No, llevamos un orden, porque necesitamos ordenar dónde va la no. adolescencia, porque yo no puedo decir, pues en Carlos primero era un bebé, después vino la adolescencia, después su niñez, después vino la vejez y al final su juventud. Ok. Entonces, O sea, en son sí, cualidades, ¿mané? o sea, en sí, los datos cognitivos ordinales son los que deben de llevar como, por así decirlo, una congruencia al momento de... Ajá, exactamente. Ok. Ujú. O incluso, por ejemplo, si yo te digo, ok, ¿cómo es la forma en cómo uno se viste? Bueno, pues primero me pongo una camiseta, posteriormente va la playera, enseguida me pongo la ropa interior, posteriormente el pantalón y los zapatos. Sí. Y no decimos, pues yo me visto primero, me pongo el pantalón y después el interior. Pues no somos Superman, ¿verdad? Entonces, hay un orden a pesar de que expresen ciertas Ok. cualidades. Ujú.
¿Dudas? No. Ok, bueno. Avísame cuando termines de anotarlo. Sí, de hecho les tomo captura para que sea Ah, más ok, rápido. ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Y bueno, vamos a la otra clasificación, que son los datos cuantitativos. Ok, son aquellos que expresan una cantidad y se clasifican como discretos y continuos. Ay, Ok, ¿qué significa esto de que sean discretos? Bueno, pues vamos a la parte de datos cuantitativos discretos. Ok, por definición, son aquellos datos que son finitos. Ujú. ok. Entonces, por ejemplo, cuantitativo es que le externamos una cantidad. Entonces, por ejemplo, si decimos datos cuantitativos discretos, pensemos en ¿cuál es tu edad? Ujú. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 17. 17. 27. Ah, 27, ya te ando quitando edad. Bueno, 27 años, pero se dice que son cuantitativos discretos porque son finitos, es decir, nada más hay un número que puede ocupar la posición. Tú no puedes decir, tengo a la vez 27 y 32 años. Ay, Eso es absurdo. No puedes decir dos cantidades a la vez. O si decimos, ¿cuál es tu peso? Entonces uno tiende a decir, ah, pues son 70, 80 kilogramos, pero no puedes decir 80 y 120. No va así. Por eso se le llaman finitos porque solamente admiten una respuesta. No puedes dar ok. más de una respuesta. Ujú. ¿Dudas? No. Ok. Y tenemos los datos cuantitativos continuos, que estos son aquellos datos que no tienen final o aceptan muchas opciones. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿a qué edad puede morir una persona? ¿Tú qué me dirías? 90 y pico. Ok, pero estamos de acuerdo que hay personas que mueren a los 10, 15, Ujú, 26. Entonces estamos de acuerdo que aceptamos muchas opciones. ujú. Si bien es cierto, uno se enfoca, ah, bueno, cuando ya es uno que ya está viejo, ¿no? Por ejemplo, uno dice, Sí, bueno, a los 94, 95, pero hay registros de personas que llegan a tener más de 100 años y siguen vivos. sí. Entonces pueden admitir más respuestas. A eso se refiere los datos cuantitativos continuos. Ujú. O por ejemplo, si yo te digo, ¿cuáles son tus números favoritos? Ay, no tengo, pero ponle mm, un 5, Ujú, 10, no ok, sé, 30. exactamente. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, es tan difícil ganar la lotería? Porque si bien es cierto, cuando son datos cuantitativos continuos, uno dice, bueno, ¿cuál es el número de la suerte? Pues son un buen de números, ¿no? Y Sí. entonces la posibilidad que yo gane, pues es muy, muy abismal, puesto que son muchos números. Incluso la lotería es un solo premio entre, si no mal recuerdo, la Lotería Nacional aquí en Ciudad de México imprime al día cerca de 2 millones de boletos de lotería. Entonces, imagínate, es uno de 2 millones, Su lo madre. cual la posibilidad es muy baja, De que el 0,1 más o menos. mucho más todavía, más pequeño. Y entonces, a pesar de que las personas que lo venden la lotería dicen, no, este es el bueno, pero no podemos decir eso porque al final la realidad nos indica que son cuantitativos continuos, es decir, aceptan muchas respuestas, ¿no? ¿Dudas? No. O si yo digo, ¿en qué número de día me va a ir bien? Pues eso es muy relativo, me puede ir qué tal bien mañana el 9 de enero, o por ejemplo, el viernes que se acerca, que es viernes 13, uno puede decir, no, ese día me va a ir mal.
pero podemos tener varias opciones. ¿Dudas? No. Ok, entonces esa es la clasificación de los datos. Vamos ahora con otro concepto. A ver, bueno, puedo cambiar de diapositiva, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bueno, vamos con otro concepto. Y bien, los datos, por el orden de aparición, se clasifican como, y bueno, tendríamos número uno, datos no agrupados, y la definición son aquellos datos que están en forma de lista. Ujú. Por ejemplo, bueno, a ver, te pongo el otro concepto y ahorita doy el ejemplo. Datos agrupados son aquellos que se presentan en una tabla. Ok, por ejemplo, si yo solicito, vamos a suponer, por ejemplo, las edades de alumnos de preparatoria. Ok, ¿cuáles serían las edades que tú puedas decir? A ver, las edades, déjame ponerlo así, de 7 alumnos de preparatoria. ¿Tú me podrías decir a qué edad se estudia la prepa? No sé. Yo me atrasé un año, así que yo creo que Ok, ya no tenía los importa. 18, 19, creo que cuando yo estaba ahí. Y los otros tenían como que entre 16 y 17. A ver, 16, 17. Pongamos que hay otro de 18, hay alguien de 19, hay alguien de 15, por ejemplo, que es cuando se inicia. Llevamos 3, 4, 5, otro de 17 y uno de 16. Ujú. Entonces, nada, estoy pidiendo 7 alumnos. Y evidentemente, aquí ya estamos contabilizando. Tendríamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 alumnos. Y entonces aquí yo estoy considerando las edades de esos alumnos de preparatoria. Como bien lo indicamos, pueden ser de este rango de edad. Yo no puedo poner aquí un 10, estamos de acuerdo, porque finalmente no hay alumnos de preparatoria que tengan 10 años. Ujú. No, no, no. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, y bueno, los datos agrupados son aquellos, como dicen aquí, se presentan mediante una tabla. Entonces, nada más aquí voy a buscar una imagen para poder pegarla. A ver, por ejemplo, salud, Gracias. de nada. Ok, a ver, de aquí voy a colocar esta tabla, pero voy a pegar, cortarla un poquito. Ok, dice puntajes obtenidos en un colegio. Y entonces aquí me dice que el que tuvieron de 0 a 15 fueron 5 mujeres, 10 hombres, de 15 a 30, 17 mujeres y 15 hombres, de 30 a 45, 15 mujeres y 10 hombres, de 45 a 60, 10 mujeres, 8 hombres y de 60 a 75 tres mujeres y 7 hombres. Entonces, cuando los datos me los organizan en una tabla, es a lo que le llamamos en estadística datos que son agrupados, mientras que si me los dan en una lista, es decir, así salteados sin llevar un orden, es a lo que le llamamos datos no agrupados. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, muy bien. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Ok, Mm, bueno. Continuamos entonces
Y bueno, ya tenemos cómo es otra clasificación pero por el orden de aparición. Recordemos que los datos son ya sea cualidades o bien podríamos definir, en este caso, números, que son la parte de cuantitativos. Entonces ya sabemos que se está estudiando. Ahora, nuestro último concepto es el concepto de frecuencia. La frecuencia es la repetición de los datos. Entonces, por ejemplo, para datos que son no agrupados, la frecuencia, por ejemplo, tendríamos aquí que el 16 está apareciendo, en este caso, dos veces, es decir, aquí se replicó la parte del 16, pero no es el único que se replica. También el 17 Sí. es otro dato que se está repitiendo. Entonces, esas repeticiones que tenemos aquí es a lo que le llamamos la frecuencia. ¿Dudas? No, pero Ok, entonces con eso podrían llegar a un margen que entonces entre esas edades serían las que se estaría estudiando. la preparatoria, Ujú. exactamente. Ujú. Ahora, si bien es cierto, tú me dijiste hace un momento, yo me atrasé un año, entonces supongo que tú saliste a los 19. Mazo. Ok, Sí, sí. entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el caso contigo hubo una muestra que se salió de lo esperado, porque Mm, finalmente el rango es de 15 a 18 por los 3 años que dura. sí. Entonces tomamos una muestra, hay alguien que tiene 19 y entonces no es que haya corrompido el sistema, sino que evidentemente nos salimos del rango, pero tampoco es algo por el cual preocupar, solamente nos indicó que podemos tomar una muestra con alguien de 19. ¿Dudas? No. Y aquí, por ejemplo, en términos de los datos que son agrupados, tenemos esta F, que es una frecuencia. Es esta F, Ok. dice que aquí fueron 5 mujeres, aquí 20 hombres, es decir, las repeticiones. ¿Dudas? Ujú. Ok, No. Pero bien, entonces en todo tipo de tabla, cuando queramos poner la frecuencia, o sea, la cantidad, por así decirlo, la cantidad, no sé, de perros o gatos, se debe a fuerzas poner en sí frecuencia. exactamente. Ujú. ¿Sí? Ok. Ok, bueno, la frecuencia a veces es llamada frecuencia absoluta, así también se le puede llamar, Mm, y se denota con la letra F minúscula. Así lo vamos a escribir. ok. Ok. Bueno, dice que me queda menos de un minuto, entonces hay que ingresar nuevamente por el enlace y ahorita seguimos comentando, ¿vale? Ok. Claro. Sí. Bien, gracias. Ok. Ahorita nos vemos, profe. Ujú.